Buenas tardes a todos y todas. Es un placer participar de este tercer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos organizado por la Universidad Nacional de La Plata. Antes de iniciar esta ponencia, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por esta oportunidad, por poder participar de este prestigioso evento académico. Mi ponencia se titula Algunas consideraciones de la política agraria en la China del siglo XXI. Mi propósito con este trabajo, con esta ponencia, es hacer un recorrido histórico por el progreso que ha tenido la economía agraria, la política pública agraria de China, fundamentalmente en el siglo XXI, pero me pareció interesante rastrear en los antecedentes históricos de mediados del siglo XX cómo ha sido el devenir, el derrotero de las distintas políticas agrarias que el Estado chino ha implementado en su complejidad, en su enorme heterogeneidad. Lo que es claro que en las últimas décadas China experimentó un formidable crecimiento económico, caracterizado por una gran expansión industrial, una incipiente urbanización, una transformación económica, socioeconómica, que la posiciona como una de las economías más poderosas del planeta. Sin embargo, la realidad rural actual de este país continúa siendo motivo de debates, de amplios debates. Si tenemos en cuenta además que más del 40% de la población en China vive en áreas rurales, son aproximadamente 173 millones de trabajadores migrantes los que se movilizan entre los ámbitos rurales y urbanos, es decir, que los medios de vida de más de 700 millones de personas siguen dependiendo de la tierra en China. Por lo tanto, esta realidad que estoy comentando denota la importancia que la agricultura tiene como política económica en China. Como les dije, resulta interesante iniciar este recorrido de reformas agrarias, situándonos a mediados del siglo XX, fundamentalmente con la instauración de la República Popular China en 1949. Si nos situamos en la época, tenemos que decir que a finales de la década del 40, en China, la situación socioeconómica del país se caracterizaba por una precarización social, por una alta inflación, por una condición primaria, una primarización de la economía, lo cual fue advertido por la línea maoísta del Partido Comunista de China, y fue a partir de octubre del año 49 cuando el gobierno nacional unificado conforma la República Popular China, con una política agraria que quiso transformar, digamos, fue un instrumento fundamental de gestión pública. En 1949, una de las primeras acciones fue establecer la Ley de Reforma Agraria, la cual garantizaba el derecho de propiedad campesina y normalizaba el criterio de distribución de la propiedad. Esta ley consagró una serie de elementos, de aspectos de relevancia, un criterio para determinar el estatus de clase, que se fijaba en 4: terratenientes, campesinos ricos, clase media, trabajadores campesinos, pobres, jornaleros. Y además prescribió algo muy importante, que es la redistribución de la tierra de los terratenientes en su totalidad. Básicamente, la política agraria instrumentada propició la preservación de la integridad del campesino rico y medio, lo cual no impidió una extraordinaria redistribución de tierras, lo cual lleva a sostener que el criterio escogido significó el acceso a la tierra de todas las familias campesinas humildes, pobres. De hecho, para el año 1952 se habían distribuido 250 millones de acres a 310 millones de campesinos en China. Por otra parte, por la época tenemos que mencionar como dato importante el primer plan quinquenal de 1953-57, que significó la colectivización de las unidades productivas, siendo un objetivo estratégico para la época el aseguramiento de las divisas necesarias para importar bienes de capital a través de las exportaciones agropecuarias, siendo la voluntad del gobierno revolucionario de la época conducir al país en la senda de la industrialización socialista.
Para 1956, el 96% de la población rural estaba organizada en granjas cooperativas que utilizaba el 90% del total de tierras, organizadas en 700.000 cooperativas. Poco tiempo antes de finalizar esta etapa del primer plan quinquenal, la situación socioeconómica en China no había presentado mejoras a pesar del esfuerzo de los planificadores del gobierno comunista chino. La pobreza no había mermado, el atraso económico, los desequilibrios regionales sobre todo, seguían siendo aspectos de preocupación creciente. En 1958, posteriormente, en procura de alcanzar a las naciones industrializadas y con la finalidad de activar la transición de China a una sociedad comunista, el partido implementa el célebre denominado Gran Salto Adelante, en que las cooperativas agrícolas fueron organizadas en unidades productivas mayores, las denominadas comunas populares, que cumplían funciones de planificación en la fase productiva, en la que todos los productores recibían además una remuneración basada en el trabajo en forma de salario. Pero a pesar de los esfuerzos mancomunados del gobierno, el Gran Salto Adelante no alcanzó los objetivos de expansión de la productividad, como tampoco la reorganización del sector rural. Fue exitosa en el aumento de los índices agrícolas. De hecho, en los primeros años de la década siguiente, la década del 60, una hambruna asoló el país. Luego de la etapa de crisis de producción agrícola en China, se pone en marcha la denominada Gran Revolución Cultural Popular, la cual abarca los años de 1966 a 1975. En esta fase, la política agraria se centró en la autosuficiencia alimentaria, con una estrategia basada en el aumento de la productividad de la tierra, el mantenimiento de la política de contención de la población rural. La administración de la fuerza de trabajo siguió siendo de las comunas populares, caracterizándose esta etapa por la descentralización en la toma de decisiones de política económica. Más allá de eso, un nuevo periodo se abre en China hacia finales de la década del 70, en donde se registra un incremento de la producción de granos per cápita que les permitió a los campesinos lograr una subsistencia, aunque esto último no significara que la pobreza se redujera, que los ingresos de alguna manera siguieran estancados y el desempleo crónico sea una realidad latente. Con la muerte de Mao y el retorno de Deng Xiaoping al poder, se produjeron cambios fundamentales en la estrategia económica interna y sobre todo la apertura económica al exterior de la economía china. Durante los próximos 4 años, más o menos entre 1978 y 1982, los derechos de cultivación de la tierra fueron devueltos a los grupos familiares campesinos. Pero fue en el año 1978 donde se produjeron una serie de reformas en el sector rural de China que incluyeron gradualmente el reemplazo de la economía planificada por un régimen de mercado, la descolectivización del campo, sumado a la introducción de un nuevo sistema denominado sistema de responsabilidad del hogar. En esta etapa se produce básicamente una sustancial modificación en la organización de la producción agraria, que del dominio casi exclusivo de las comunas populares sobre la vida rural en China, se pasa a un sistema de relaciones contractuales entre comunidad rural y familiar para producir cantidades pactadas de bienes específicos, mientras que la administración pública pasaba a las autoridades de pueblos y aldeas. Esta política agraria tuvo efectos positivos en la producción agropecuaria durante la primera mitad de la década del 80. Sin embargo, surgieron cuestiones de funcionamiento que provocaron crisis, sobre todo por la política de precios altos en los productos agrícolas básicos. De todas maneras, las reformas tuvieron un sorprendente éxito económico. De hecho, la producción agrícola creció al 8% anual entre 1978 y 1993, mientras que la producción rural no agraria todavía creció más, aproximadamente el 23%. De hecho, en 1993
había más de 24 millones de empresas rurales, algunas colectivas, otras privadas, que en su conjunto empleaban a 125 millones de trabajadores rurales. A partir de los 90 se produjo un fenómeno caracterizado por el subarriendo de derechos sobre las tierras propiciadas por los aldeanos, con ingresos fuera de la granja, especialmente aquellos que hacían trabajos industriales muy rentables o bien contrataban trabajadores golondrina para los cultivos, lo cual fue perfilando un tipo de terrateniente, digamos, ausente, no demasiado afincado a la tierra. Por último, en el comienzo del siglo XXI, el devenir de la cuestión agraria en China se fue perfilando hacia un rumbo nuevo. De hecho, el gobierno chino implementó el programa Construir un nuevo campo socialista en el año 2004, el cual consistía, en términos generales, en la eliminación de los impuestos agrarios, la introducción de subsidios agrícolas, así como la aplicación de fondos para el desarrollo y proyectos de infraestructura rurales. Asimismo, las reformas neoliberales de los 90 marcaron un cambio de paradigma en la actividad económica, propiciando la transformación de muchas empresas agrarias estatales en compañías agroindustriales de capital privado. Llegaron inversiones extranjeras propiciadas por el levantamiento de restricciones para la inversión foránea, especialmente con la llegada de China a la OMC. Ya a comienzos del nuevo siglo, y ya en un escenario internacional conmocionado por la crisis financiera desatada en el 2008, en ese contexto, el 12 de octubre de ese año, se aprueba la reforma agraria en el ámbito del Congreso por parte del Comité Central del Partido Comunista de China, que incluyó una serie de políticas públicas tendientes a preservar la autosuficiencia alimentaria como prioridad nacional, modificándose el marco legal regulatorio de la propiedad, uso y usufructo de la tierra agrícola. El principal aspecto, el principal elemento de esta reforma es que permitía a 780 millones de campesinos alquilar, vender, transferir o utilizar como colaterales de préstamos hipotecarios sus derechos de uso de la tierra. El objetivo de estas modificaciones a la propiedad de la tierra es que era posible ampliar drásticamente la escala productiva y operación agrícola de las pequeñas unidades de producción agrícola familiar. Otro aspecto importante de la reforma en cuanto al uso y propiedad del suelo agrícola tuvo que ver con la posibilidad del productor agrícola de vender o arrendar a las grandes corporaciones agroalimentarias con elevados índices de capitalización. Ahora, más allá de los argumentos esgrimidos, es importante destacar que el mercado no solo es ser visto como posibilitador de provisión de tierras para los desposeídos y se ha mostrado generalmente incapaz de una redistribución justa de los activos agrícolas, siendo prueba de esto la operación de los mercados en los contextos agrícolas en China, en donde el fenómeno de la concentración de la tierra en pocas manos ha sido un peligro constante. Por otro lado, en los últimos años el gobierno se ha propuesto activamente desdoblar los esfuerzos en cuanto al trazado de políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de los sectores rurales y urbanos, estableciendo como meta la erradicación de la pobreza. En el mes de diciembre de 2012, Xi Jinping expresó: "No podemos afirmar que hemos consumado la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos aspectos, a menos que las zonas rurales, en especial las zonas pobres, hayan alcanzado una prosperidad moderada". Entre tanto, y dentro del nuevo concepto de desarrollo, Juan Sebastián Zull destaca el crecimiento sostenido del gigante asiático en un promedio de más del 9% anual durante las últimas 4 décadas, lo cual significó un importante desafío en múltiples aspectos, generando, por supuesto, externalidades negativas, entre las cuales podemos destacar el paulatino deterioro ambiental, la desigual distribución de los ingresos. A partir de esto, como dice Schulz, las nuevas autoridades del gobierno comenzaron a afirmar la necesidad de perseguir el progreso a la vez que se asegurara la estabilidad y solucionar el problema del desarrollo desequilibrado e inadecuado. Básicamente ese ha sido el derrotero de los últimos años. De hecho, el crecimiento de la producción agraria ha sido relevante, aunque inconsistente, por otra parte, con importantes desequilibrios regionales que devienen en complejos problemas que atenazan a la sociedad china. Lo importante en este caso es sostener, es de alguna manera marcar que el aumento de la producción agraria
en el sentido de la mayor producción agrícola, de la autosuficiencia alimentaria, del crecimiento económico, la expansión urbana, industrial. Por supuesto que no significó paralelamente digamos, un mejoramiento en las condiciones de vida, en los medios de vida de los pobladores rurales en China. Y esa ha sido la principal preocupación del gobierno chino de los últimos años, que se enfocó precisamente en lograr achicar esa brecha regional o de ingresos, esa desigualdad de ingresos entre los sectores urbanos y rurales. La nueva reforma agraria significó sin dudas una clara muestra del creciente poder del gran capital y su alianza estratégica con el Estado chino, con una creciente concentración de explotaciones agrícolas y una extraordinaria, repito, expansión urbana. Ahora, se reveló impotente para proporcionar medios adecuados de subsistencia a la mayor parte de la población. Como conclusión, y para finalizar, debido ya a que el tiempo se está agotando, esto fue advertido por el gobierno chino, repito, en los últimos años, que se vio obligado a redefinir su visión de desarrollo, siendo el propio Xi Jinping quien reclamó más medidas para abordar la brecha entre las zonas urbanas y rurales y la brecha de ingresos. Ese es el desafío en que se ha embarcado China, un nuevo concepto de desarrollo centrado en las personas y en la búsqueda de la prosperidad común, en lograr preferentemente esa igualdad de condiciones entre la población rural y la población urbana. Esto es todo. Vuelvo a repetir el agradecimiento a las organizadoras del Congreso. Muchísimas gracias por la atención.